Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar acompañándolos en estos próximos momentos con un tema que ha suscitado bastante controversia en estos días en nuestro país. Se trata de la tutela que le ordena al presidente Iván Duque eliminar el mensaje alusivo a la conmemoración de la Virgen de Chiquinquirá que él emitió vía Twitter y que compartió pues con todos sus lectores. Vamos a estar haciendo un recorrido por una noticia que ya es de conocimiento general, suficientemente publicitada, pero que tiene unos matices que es importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo esto de las reacciones, las diferentes posturas y la argumentación que se da de diferentes frentes frente a esta situación, valga la redundancia, que es bien extraña y que de alguna manera pues nos pone a todos a opinar sobre el tema. Vamos a mirar en un primer momento de qué se trata la orden de la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali. Esa es la instancia que profirió el fallo de tutela. El tribunal le otorgó un plazo de 48 horas luego de que el mandatario fuera notificado para que eliminara la publicación del pasado 9 de julio. Vamos a mirar cuál fue específicamente el texto de la publicación. Aquí están ustedes observando el formato de Twitter, donde el presidente Duque en esa fecha hizo la siguiente declaración, o más que una declaración, simplemente escribió un texto muy a título personal acerca de la conmemoración de esa fecha. Decía en el tuit el presidente Duque: respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento de nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días, en profunda oración, le doy gracias y le pido por nuestro país. Ese fue el texto, el tuit del señor presidente, lo acompañó también de esta imagen del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y desde ahí pues entonces se armó toda esta situación a la que estamos convocados en este momento y que de alguna manera pues todos queremos opinar y argumentar sobre ella. Argumentó el fallo que el presidente, con esta emisión de su parecer, porque la tendríamos que llamar de esa manera, el presidente, según ellos, no está respetando los derechos a la libertad de cultos y tampoco el principio de separación entre la religión y el Estado consagrado en la legislación colombiana. Recuerden, estamos hablando desde el punto de vista de lo que dice el fallo de este tribunal caleño. Y leamos entonces, para tener como una mayor cobertura de lo que fue el fallo, algunos apartes. Vamos a leerlos textualmente, entre comillas. Dice lo siguiente: el mensaje debió hacerse con el debido cuidado de no desconocer los derechos fundamentales ajenos, dado el impacto que genera en los ciudadanos esa declaración por provenir del primer mandatario. También sigue diciendo en otra parte el fallo, un fallo supremamente extenso, no lo vamos a leer todo, pero algunas partes interesantes. Dice: resulta ofensivo para aquellos que no se sienten identificados con el credo católico si se tiene en cuenta que en la misma se señala hoy celebramos, es decir, está refiriéndose a los términos concretos con que el presidente Duque se refirió a esta situación. Recuerden que dijo hoy celebramos, y también utilizó la palabra nuestra. Toman entonces estas dos expresiones la gente del tribunal para dar el fallo, y dice que esas palabras hoy celebramos y nuestra es una situación que, al hacer referencia al número plural de personas, resulta ser un incentivo para los devotos de esa congregación y excluyentes para los que no. Sigue diciendo también el fallo en otro de sus apartes: en su sentir, el mensaje es discriminatorio toda vez que el presidente está vulnerando las demás creencias, cultos y minorías religiosas que no aprueban la adoración de la Virgen de Chiquinquirá, pues desde el cargo está incitando y haciendo proselitismo religioso en favor de un culto, además de congraciarse con las mayorías políticas devotas. El Tribunal de Cali le ordena al mandatario prevenir para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a esta tutela. Ahí tenemos entonces la postura del tribunal, el fallo, la manera como fue expresado, y a continuación vamos a mirar quién fue esta persona que interpuso la tutela, es decir, cuál fue el hombre que entuteló al presidente Duque. Ahí tienen ustedes la imagen. El señor se llama Víctor David Ausenón Liberato, es un abogado, y ante declaraciones que ha dado a los medios de comunicación ha dicho que él solamente buscaba un beneficio, por llamarlo de alguna manera, y es
la satisfacción de haber actuado en lo jurídico y lograr con su proceder que la Constitución prevalezca, algo en lo que, según él, ha estudiado y ha trabajado muchísimo. Argumenta este señor, recordemos el nombre, Víctor David Ausenón Liberato, que este mensaje está vulnerando las demás creencias que existen en el país y que no tienen ningún tipo de adoración a la Virgen de Chiquinquirá. Dice él también que desde su cargo como primera autoridad de la nación, el presidente Duque podría estar respaldando solo a la religión católica. Y vamos a abrir también otras comillas para darle paso a algunas declaraciones exactas, textuales, del señor, repetimos, tiene un nombre un poco difícil, del señor Víctor David Ausenón Liberato. Dice: debe tener mucho cuidado con sus comunicados oficiales. El argumento y todo lo que representa su jurisdicción en esa cuenta es personal, pero en la mayoría de las veces en esa cuenta él da temas y profiere órdenes oficiales. Dice el abogado: el tribunal tuvo en cuenta y consideró que a su vez la cuenta en Twitter del presidente Duque es oficial en ese aspecto, y en esa dirección iba dirigido mi argumento. Como cuestiones personales interesantes de este personaje, dice el señor que lo criaron como católico, pero que no es un católico devoto. Incluso habla de una situación que le sucedió con una tía luego de haber interpuesto la tutela. Dice: una tía me dijo que con Dios no me metiera, pero le argumenté que no me he metido con Dios, que solo sigo mi formación alrededor de la Constitución de Colombia. Y pues otra cosa interesante de las declaraciones del señor abogado es que días antes pretendía entutelar a la vicepresidenta por un trino similar. Recuerden que en alguno de nuestros programas anteriores también estuvimos hablando del trino de la señora vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Bueno, ahí tenemos el contexto del personaje, del abogado, de su nombre y de las argumentaciones que da para haber interpuesto la tutela, Víctor David Ausenón Liberato. Bueno, pero vamos a ir un poco más allá y vamos a mirar cuáles fueron las reacciones. Pues aquí tenemos ya la argumentación del abogado, el fallo del tribunal caleño, y ahora vamos a mirar cómo reaccionó, sobre todo a favor del presidente, la opinión pública. Tendríamos que decir que hubo reacciones a favor, en contra, pero muchas de las reacciones pues fueron a favor. Incluso algunos que mayoritariamente hubieran opinado en contra simplemente dijeron que la situación era absurda y que el país y la justicia en este momento no estaban en disposición, y ante todo lo que está ocurriendo con la pandemia y todas las dificultades que tenemos, pues no se tiene el tiempo suficiente, o no se debería tener por lo menos, para hacerle caso, para prestarle atención a este tipo de situaciones y a este tipo de debates. Pero de todos modos, miremos algunas reacciones a favor desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Javeriana, el señor Javier Rincón, dice textualmente que si bien el presidente de la República adhiere a una religión específica, no lo hace con el fin de promover, ni de publicitar, ni de darle una prevalencia a una religión en particular. Es la opinión pues de un constitucionalista, una persona que sabe del tema. Explica también que el tribunal pudo tomar la decisión argumentando que se trató de una expresión de Estado. Aquí está siendo como abogado del diablo de alguna manera, justificando, dice también el constitucionalista, que pudo haber tenido en cuenta el tribunal. Dice, a lo mejor tomaron esta decisión porque no la tomaron, repito, como una expresión personal, sino de Estado, porque el presidente de la República es una institución pública y no es una persona. Ahí tenemos una consideración que se puede hacer. El expresidente Álvaro Uribe pues también salió en defensa del presidente Duque, de su trino, y argumentó que, por medio de un video publicado en Twitter, que el derecho a la libertad de cultos aplica para todos los ciudadanos. Dice el expresidente Uribe que eso va desde el presidente de la República hasta el más sencillo de los colombianos. Y vamos a abrir comillas también para destacar algunas de las frases y de las palabras que emitió el ex vicepresidente. Dice: cuando el señor presidente Iván Duque manifiesta su devoción por la Santísima Virgen de Chiquinquirá, lo hace en ejercicio de esa libertad, sin restringir la libertad de colombiano alguno, sin ofender a colombiano alguno. Y termina diciendo el presidente: pareciera que con esas tutelas abusan y nos van llevando a un totalitarismo en nombre de la democracia. Vamos a mirar también otra reacción, en este caso también Twitter, de la senadora Ruby Chagüí del Centro Democrático, quien consideró
que es una violación del derecho de la libertad religiosa y de expresión. Dijo que era una inaceptable atropello a la justicia. Ahí vemos el tuit de la senadora y vemos la imagen con la que también ambientó sus palabras. Otra persona que también se pronunció fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien dijo: no podemos llegar al hecho de que ahora todos los colombianos, cuando ejercemos una función pública o estamos en el Estado, tengamos que practicar una precisa condición ideológica, que sería la de ser ateos o la de no manifestarnos religiosamente. Otra opinión bastante importante que yo creo que es fundamental también que la tengamos en cuenta es la de Fray Carlos Mario Alzate, quien es el rector del Santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Dice el fray Carlos Mario, que es una leguleyada, un afán inútil de protagonismo, cuando en este país tenemos un problema tan grande por resolver como es la pandemia. Y tal vez una de las anotaciones más jocosas y más llamativas fue la que hizo el presentador de La Luciérnaga, Gabriel de las Casas, que con una incisiva expresión de humor, yo creo que bastante acertada, dijo: pues de ahora en adelante entonces los paisas no podrán decir Ave María, pues, porque entonces nos van a tutelar a todos por tener eso en nuestra manera de hablar. Bueno, fueron como las reacciones, digamos que personales, reacciones muy interesantes de la gente vía Twitter, y como vemos esta última incluso un poco jocosa. Pero vámonos a unas razones de pronto un poco más jurídicas, más concretas, por las que algunos consideraron que el fallo no era acertado. Con el fallo se vulneran los derechos del presidente Iván Duque. Esto lo aseguraron congresistas de la bancada Provida del Congreso de la República, conformada por un total de 9 parlamentarios. Ellos tienen una argumentación bastante interesante, en donde dicen que pues mediante un fallo de tutela lo que se tiene es un mecanismo que se utiliza para salvaguardar los derechos fundamentales, y se pretende por este medio vulnerar los derechos constitucionales y fundamentales al propio presidente Iván Duque. Es decir, ellos voltean el asunto y dicen que aquí también el que está siendo afectado como persona, como ciudadano, en sus derechos es el presidente Iván Duque. Es claro que no se le pueden vulnerar los derechos al presidente de los colombianos. El derecho a la libertad de cultos e igualdad de confesiones religiosas está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política, que dice: se garantiza la libertad de cultos, toda persona, hacemos énfasis en este apartado, en estas dos palabras, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Pues dicen entonces estos congresistas que no es admisible que se le vulnere el derecho a la libertad de opinión, además al presidente, cuando en el artículo 20 de la Constitución se lee que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Bueno, ahí está entonces esta posición, repito, argumentada desde el punto de vista también de la Constitución, en el sentido de que al presidente de manera personal con este fallo se le están también vulnerando sus derechos. Terminan diciendo los congresistas pro vida que decisiones como esta denotan una discriminación en contra del mandatario de los colombianos, que como todo ciudadano tiene derecho a profesar libremente su religión. Asunto que está claro en tratados internacionales y en el artículo 5 de la Constitución Política, que dice: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Esta fue la argumentación de estos congresistas pro vida, y los ven ustedes algunos de ellos, obviamente también de la bancada de gobierno, y de alguna manera pues destacamos esta información porque, a pesar de que para algunos se trata de una parcialidad política, de hecho estas personas también tienen unos argumentos bastante fuertes desde el punto de vista del cumplimiento de la Constitución. No se trata simplemente de una postura de respaldo al presidente desde el punto de vista político, sino que también con argumentos ellos están demostrando por qué tienen esa posición. Pero pensamos nosotros que también es importante reseñar que la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, el hecho de que sea la patrona de Colombia, es una tradición centenaria que hemos tenido los colombianos durante mucho tiempo. Es nuestra historia y no podemos entonces tampoco separarnos de ella.
Vamos, por ejemplo, a mirar lo que dice Wikipedia, que es tan consultada por todos en temas que tienen que ver con lo histórico, con las definiciones concretas de un hecho, de una realidad, de una situación. ¿Cómo habla Wikipedia en torno a esta tradición? Dice allí esta página especialmente dedicada a los compendios históricos de las situaciones del mundo, que la devoción popular por esta imagen se evidencia en múltiples acontecimientos que van desde las tradicionales romerías o grandes peregrinaciones, pasando por la música popular, hasta hechos históricos protagonizados por personajes como virreyes, obispos y políticos, comenzando con el mismo Simón Bolívar, quien no solo recibió para su campaña libertadora los tesoros y joyas del cuadro, sino que él mismo fue en varias ocasiones a orar por el éxito de su empresa. Y finalmente el gobierno de la República de Colombia decidió en 1919 consagrar el país a la Virgen de Chiquinquirá como su reina y patrona. Dice también Wikipedia que el 9 de julio de 1919 el presidente Marco Fidel Suárez coronó a la Virgen de Chiquinquirá como reina de Colombia, en una ceremonia realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá en presencia del nuncio apostólico y de varios obispos. Entonces, como vemos, pues también hay unas razones históricas que no se pueden desconocer y que de hecho es importante también que las traigamos a colación. Pero bueno, ahora todo esto lo conocimos, las reacciones fueron dadas hace unos días, ahora vamos a mirar qué va a pasar de aquí en adelante. Pues la presidencia de la República ha anunciado que va a impugnar el fallo. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República trabaja en este momento en la impugnación al fallo de tutela del Tribunal Superior de Cali. Y desde la Presidencia se argumenta de la siguiente manera las razones por las cuales se va a hacer esta impugnación. No existe una regulación específica sobre lo que el Estado a través de sus entidades públicas pueden o no hacer en materia religiosa, para evitar atentar contra la neutralidad y la laicidad con los que debe actuar, pues los pronunciamientos sobre el tema han sido jurisprudenciales y además dicho tuit no tiene carácter de exigible ni constituye un acto oficial. Palabras pues, digamos, técnicamente jurídicas que va a emplear la Presidencia de la República para impugnar el fallo. Por ahora entonces el jefe del Estado no ha borrado el trino que publicó el pasado 9 de julio, se va a ir a esta instancia superior y entonces, dicho esto, pues la Corte Suprema de Justicia deberá revisar la segunda instancia y pues en ese momento todos sabremos en qué va a parar todo este asunto. Ante esta posibilidad de la impugnación por parte del gobierno, pues los ateos han entrado también al debate sobre esta tutela y han opinado y han dicho que incluso se pueden volver ellos mismos partícipes de la petición de veto de alguna manera a las palabras del presidente si se llegara a esta segunda instancia. La Asociación de Ateos de Bogotá, a través de un comunicado, abro comillas, dice textualmente: es un paso en el camino correcto debido a que garantiza que el gobierno nacional represente a todos los colombianos y no exclusivamente a quienes veneran una figura religiosa como la Virgen María. Dicen ellos, o están desde ya anunciando cuál va a ser su postura con respecto a una posible segunda instancia, dicen ellos, que si la sentencia en mención es impugnada, la Asociación de Ateos de Bogotá va a evaluar la posibilidad de ser coadyuvante mediante una figura jurídica que se llama amicus curiae, que permite incorporar opiniones de intervinientes distintos a las partes enfrentadas en el proceso judicial con el fin de ofrecer mayores elementos de juicio al superior jerárquico encargado de tramitar la apelación, teniendo en cuenta la importancia de la misma para los ateos, agnósticos y no creyentes que nuestra organización representa. Es decir, esta organización de ateos va de alguna manera a mediar también en la impugnación, porque consideran que aún sin ser ni el abogado que puso la tutela, ni el presidente que está siendo afectado por ella, ellos como terceros en discordia también podrían entrar a presentar unos argumentos. Ahí vemos algunos logos de estas asociaciones ateas que tienen asiento en Bogotá, no sé si en otras partes del país, pero que también pues, se han pronunciado al respecto. Hasta aquí esta información entonces, como ven, es bastante interesante todo lo que ha suscitado esta situación, para algunos absurda en medio de momentos tan difíciles como los que vive el país, para otros supremamente importantes porque se le está abriendo el paso a una laicidad indiscriminada,
a un veto a la libertad de cultos, aunque algunos dicen que la están defendiendo. En fin, aquí hay una situación supremamente compleja que es importante que nosotros conozcamos y que pues sería también conveniente que tuviéramos una postura frente a ella. Yo les expongo los criterios, obviamente tengo una definición en torno a lo que debe ser o no ser en este caso. Me inclino por el hecho de que el presidente no cometió ningún atropello contra la Constitución y está vulnerando los derechos de nadie, pero es importante también que analicemos pues, lo que la gente, los contradictores a esta situación tienen para decir. Ahí les dejo la información y espero entonces que les ayude a formar un juicio sabio y correcto. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, esta advocación tan bella, patrona de Colombia, nos acompañe siempre. Y pues ojalá que si este programa ha sido de su agrado, le den manito arriba, que activen la campana de notificaciones para unas próximas publicaciones y que si ya hacen parte de los suscriptores, inviten a otros a que se suscriban también para que compartamos esta información en medio de estos días de pandemia, en medio de estos días de confinamiento, pero también días de reflexión y de consideraciones acerca de la realidad de nuestra fe y de nuestra amada República de Colombia. Les deseo entonces un excelente día. Hasta pronto.